Un gusto saludarles, ya estoy aquí de regreso en la Ciudad de México, listo para dar hoy lunes la primera clase a las 7:30 de la noche. Las clases van a ser de 7:30 a 8:30 y de 8:30 a 9:30 de lunes a jueves. Por las mañanas de lunes a jueves de 8:30 a 9:30 de la mañana y los sábados de 8:30 a 10 de la mañana. Recorrí un poco el horario más tarde porque hay varias personas que nos están diciendo que no tenían como, o sea, salen de su trabajo y no les daba tiempo, ¿sí? Porque a las 7 de la noche no les permitía llegar. Entonces recorrí media hora más tarde para que todas esas personas que por cuestiones de trabajo y tiempo no pueden, pues que ya puedan asistir si gustan. Y bueno, el dojo va muy bien, está funcionando bastante bien. Vamos a hacer algunos pequeños cambios ahí vamos a decir, de escenografía, cositas, o sea, complementos para que se vean todavía más robusto y atractivo. Las plataformas virtuales van muy bien. Vamos avanzando muchísimo en el de Combatives 2.0, ya estamos en el grado 8. En Bruno Orozco, en el de Combatives, en Vimeo On Demand Bruno Orozco, ahí también he hecho varias sesiones un poco más filosóficas, toda la parte tradicional, mi trabajo con el budo japonés está ahí y seguimos grabando. Ahora, esta semana, pues voy a subir bastante contenido a las plataformas. En abril viene el curso de protección a terceros, que también ha despertado bastante interés. Entonces, ahí vamos caminando. En mayo voy a dar un curso de protección dentro y alrededor de vehículos, ¿sí? De automóviles, el uso de la fuerza. Es un curso súper interesante, creo que también va a llamar mucho la atención. Ya iremos anunciando la locación, el costo, etcétera, las fechas exactas. Entonces, seguimos y me da mucho gusto, ¿no? Que la gente siga interesándose y algo que he observado es que se ha despertado mucho interés. Combatives, como que hay gente que nos pregunta mucho por Combatives, porque ya tal vez habían oído hablar del sistema, de mi trabajo, lo habían visto tal vez en algunas redes sociales, etcétera, pero también por recomendación, como un sistema real, ¿sí? Como un sistema que maneja en primer lugar técnicas basadas en evidencia y que son técnicas que se ponen a prueba, que se trabajan seriamente y que están apegadas a las posibilidades que un ser humano podría tener en una situación violenta, ¿no? Y otra parte que hemos escuchado es que pues la parte preventiva, la parte teórica, estratégica, pues está muy desarrollada en Combatives y a la gente le gusta mucho eso, porque no nada más quieren aprender como a defenderse o usar la fuerza, sino quieren aprender a pensar, y Combatives definitivamente aporta eso, ¿no? Entonces despierta interés Combatives, y también todo el tema de Goseikan también está despertando interés, sobre todo las personas que buscan algo tal vez más tradicional o que tiene un poco más de filosofía, sobre todo del budo japonés, pero que al mismo tiempo sea funcional y práctico. Goseikan creo que está también siendo pues algo atractivo, ¿no? Para personas que buscan eso, ¿no? Entonces va bien. Yo veo evidentemente una necesidad que va creciendo de muchísimas personas que se dan cuenta que cada vez hay más violencia gratuita, sin justificación. ¿Por qué? Porque las personas cada vez están más neuróticas, poco tolerantes, estresadas, también ya con una normalización de la violencia. Hoy por hoy en México está la violencia más que normalizada, lamentablemente. Matan gente, torturan gente, golpean personas, o sea, todo, y ya es tan continuo estos casos y tan común a diferentes niveles de violencia y brutalidad que pues de verdad que sí se ha normalizado, y eso es extremadamente peligroso
porque las personas que pudieran tener tendencias, trastornos de personalidad, tendencias agresivas, personas que se drogan, que toman alcoholizadas o alcohólicos, alcohólicas, personas, con muchos desbordes emocionales, personas que tienen latencias, ¿no?, agresivas, pues en una normalización colectiva de la violencia, pues se abre todo un campo fértil, ¿no?, para actuar, y lo ven como algo mucho más normal posible y que no va a recibir castigo, porque el problema también es que aquí en México al menos nos damos cuenta que hoy por hoy una persona va y mata a otro, y si no fue viralizado, si no fue grabado por alguna cámara, etcétera, se sale con la suya. E incluso aunque pudiera ser apresada esa persona por el delito de tentativa de homicidio, acoso sexual, agresiones, lo que sea, el sistema judicial está tan corrupto que de repente salen a la calle y ya andan otra vez afuera, y luego buscan a las personas que pusieron la denuncia. Entonces es un tema bien complicado, y mucha gente está dando cuenta, ¿no?, de que pues su seguridad está en sus manos, y que su seguridad no es un tema de aprender a pelear nada más, es un tema de aprender a pensar, pero también aprender a funcionar en variables, ¿no? En variables, ¿cuáles? Diferentes tipos de armas, diferentes complexiones físicas, número de agresores, entornos, momentos, emboscadas distintas, o sea, todas las variables. El que uno de repente podría no estar en su prime, o uno podría estar muy cansado, o uno está dormido echando la siesta, o uno está saliendo de la casa a la tienda caminando y de repente pasa algo. O sea, la gente está dando cuenta de tantas variables que se presentan en lo que es violencia no deportiva, o sea, que no está dentro de los deportes de contacto ni artes marciales tradicionales, sino el día a día en la calle, ¿no? En las familias, en los trabajos, en las escuelas, ¿no? Entonces se dan cuenta que pues se necesita sí entrenamiento, capacitación, pero que tome en cuenta esas variables, y que esa capacitación esté apegada a la realidad, ¿sí?, que está basada en evidencia. Y lamentablemente, y sí lo puedo decir, la mayoría de las personas que ofrecen esos cursos, esas clases, esos entrenamientos, pues la mayoría, es la realidad, no toman en cuenta la evidencia, ¿sí? Se basan más en especulaciones, en lo que me dijo mi maestro cómo eran los ataques, cómo eran las cosas, o a veces toman en cuenta la evidencia, pero la tergiversan, la acomodan a conveniencia del sistema para que el sistema funcione, y todas esas son mentiras, y es, pues yo digo, muy mala leche, ¿no?, con la gente, porque si alguien está realmente queriendo aprender a protegerse, a proteger a sus seres queridos, pues no es un juego, ¿sí? No es un juego, son temas muy delicados, y los instructores tenemos la responsabilidad de darles lo mejor, ¿sí?, en todos los sentidos, ¿no? Y lo mejor no es lo más agresivo, lo más vistoso, lo más de película, lo más impresionante, ¿sí? Lo mejor es aquello que ha sido comprobado, que está fundamentado en evidencia, y que a su vez se comprueba constantemente, que se actualiza, que se busca que funcione de cierta manera, y que si se llega a tener que aplicar, pues que se tomen en cuenta todas las consecuencias de esa aplicación, todo lo que prosigue y lo que sigue después del uso de la fuerza, lo que podemos hacer para evitar el uso de la fuerza, o sea, todo el tema preventivo. El cuerpo, el tipo de mente, la mentalidad, el mindset que se necesita. Todo eso, la verdad es que muy poca gente lo aborda de una forma seria. Esa es la realidad, ¿sí? Yo puedo hablar, y sí, con mucho gusto, de que en Combatives y en lo que yo enseño, pues tratamos, de verdad, yo, su servidor y mis instructores, tratamos de ser muy congruentes, muy aterrizados, serios, no generar falsas expectativas en la gente, pero al mismo tiempo no crearles una idea de que es completa y absolutamente imposible sobrevivir un escenario muy complicado, violento, ¿no? Tampoco, ¿sí?
porque también hay otra narrativa que está muy presente en personas que no se dedican a esto, ¿no? De la protección y defensa, las armas, etcétera. Sobre todo artistas marciales tradicionales y deportes de contacto, peleadores, coach, etcétera, que su narrativa es, no, contra un cuchillo, contra una pistola, contra eso es imposible, eso no sirve, no funciona, bla, bla, bla. Y es una manera pues de tratar de justificar su ignorancia, ¿sí? Porque sí son escenarios mucho más complejos, pero la evidencia nos muestra que sí es posible sobrevivir, definitivamente es posible sobrevivir. Situaciones con punzocortantes, con más de un agresor, con armas de fuego, con armas de impacto, con armas circunstanciales, en diferentes escenarios. ¿Por qué? Pues ahí está la evidencia, ¿sí? Mucha gente queda seriamente lastimada, hay gente que ha fallecido, por supuesto, pero hay muchísima gente que sobrevive, ¿sí? Muchísima gente. Lastimada, herida, sí, pero sobrevive. Y gente sin capacitación, o sea, sin una capacidad real del uso de la fuerza, sin entrenamiento. Hay muy poca evidencia, muy poca evidencia de personas con entrenamiento real en manejo de armas, supervivencia contra armas, etcétera, 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 que ha sido atacada y que hemos podido ver en video, ¿no? En evidencia, ¿sí? En testimonio, etcétera, cómo actuaron y qué bien lo hicieron. Y ha habido casos muy escandalosos, ¿no? Por ejemplo, al respecto, el ex peleador que en Miami, ¿no? Que se le fue encima un tipo con un cuchillo pues, grande, metiéndole tajos, y le metió un katagatame y lo voló y lo derribó. Bueno, ese fue un calladón de hocico a todas las personas que dicen, contra un cuchillo no hay nada que hacer, ¿no? Pues, pero efectivamente salen los amantes de las artes marciales mixtas, o salen, ¿no? Es que sí pudo porque era ex peleador de MMA. Si no hubiera sido ex peleador de MMA, no hubiera podido. Bueno, yo tengo mi experiencia personal, gente que conozco que no han sido peleadores de MMA ni peleadores de nada y han logrado defenderse de situaciones similares y hasta peores. Entonces, yo creo que debemos de tener mucho cuidado de, no generar falsas expectativas, ideas y una sensación falsa de seguridad, ¿no? En las personas de que, vamos a decir, una situación muy violenta, pues es poca cosa, con tu entrenamiento tú puedes contra todos. Eso está mal, pero al mismo tiempo está mal decir que no puedes contra nadie, ¿sí? Y que no tienes, que si no haces un deporte de contacto o que si no pesas 120 kilos de puro músculo y tienes un récord de 20 peleas en el octágono, no, simplemente estás perdido, estás perdida, ¿no? Eso también es una narrativa total y absolutamente falsa. Y me fundamento en hechos a lo largo de pues toda la historia de las artes marciales. O sea, así de simple. Pero en la historia moderna tengo una cantidad de testimonios, de casos, mi propia experiencia, de personas que no somos de 120 kilos, no somos campeones de nada, pero hemos podido sobrevivir cosas bastante feas, ¿no? Entonces, yo creo que hay un punto medio en todo, ¿no? Y el punto medio aquí es la congruencia, la evidencia, saber evidentemente que siempre que somos emboscados, atacados, estamos ya en desventaja, pero cómo usar esa desventaja a nuestro favor y cómo tener ese conocimiento para revertir, ¿no? Toda esa emboscada y poder sobrevivir. Y eso es a lo que nos dedicamos en Combatives, ¿no? Y las personas, ahora hemos tenido bastantes nuevos, en el dojo se han inscrito personas nuevas, hombres, sobre todo hombres, jóvenes, y están muy contentos y están viendo cómo funcionan las técnicas, cómo se hacen, y también creo que les gusta mucho la reflexión y la práctica que les doy al último de las clases sobre la conciencia, sobre la prudencia, sobre no generarse falsas expectativas y creerse un Rambo aunque tengas muy buen entrenamiento, etcétera, 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 ¿no? Entonces, creo que este conocimiento de supervivencia cada vez va a ser más buscado, más necesitado, ¿sí? Porque hay cada vez más violencia y más violencia armada. Cualquier persona hoy por hoy te saca una punta, te saca una pistola. Cualquiera se te viene encima con una piedra en la mano, con un martillo.
O sea, el nivel de violencia es muy alto, la gente ya se le hace muy fácil agredir con niveles de violencia muy altos. Ya no es una cachetada, ya no es nada más un empujón, ¿sí? Sino ya son agresiones muy, muy violentas y gratuitas. Y eso va a seguir incrementando, lamentablemente, va a seguir incrementando, porque cada vez se normaliza más lo que acabo de explicar. Entonces, esto se está convirtiendo en una necesidad, ya siempre ha sido una necesidad, yo lo he comentado, ¿no? Yo digo, toda mujer debería de verdad tener capacidades de protección y defensa. Pues casi nadie me hace caso de las mujeres, ¿no? Pero no es un tema de mujeres nada más, o sea, yo creo que todo ser humano debería de veras tener habilidades y capacidades, ¿sí? Y no nada más en un sentido práctico y funcional, que evidentemente es importantísimo, sino también para generar un mindset, una forma de vida, una colocación en el mundo mucho más segura, mucho más tranquila. Sí. No aprendemos defensa o manejo de armas para ser más neuróticos y agresivos, por el contrario, aprendemos a protegernos, aprendemos a usar la fuerza para ser cada vez seres más serenos, más tranquilos. El entrenamiento táctico, el entrenamiento con armas, eso te debe dar tranquilidad, no te debe de dar intranquilidad, porque estás convirtiéndote en una persona agresiva, impulsiva, o que vive en una irrealidad pensando que puedes contra todos, o ya estás viendo peligro donde no lo hay. O sea, no se trata de eso, ¿no? Entonces, les dejo esa reflexión de lo que yo observo, del interés creciente en el uso de la fuerza y en el conocimiento más especializado, porque es un conocimiento especializado, ¿sí? Así como, por ejemplo, el jiu-jitsu brasileño es un conocimiento especializado en el piso, o el box es un conocimiento especializado en puños, en media distancia, corta distancia, etc. Bueno, Combatives es un conocimiento especializado en emboscadas, con armas y sin armas, en escenarios con múltiples variables, ¿sí? Es la especialización que nosotros compartimos, ¿no? Me han preguntado que, oye, pero si van o se han interesado policías, militares, guardaespaldas, etcétera. Sí ha habido temporadas donde llegan a veces elementos solos, nos han pedido capacitaciones, he dado capacitaciones a lo largo de los años a miembros de fuerzas especiales, a paracaidistas, a fuerzas de tarea policial, o sea, a guardaespaldas, empresas privadas, pero sí veo hoy por hoy cada vez menos interés, ¿sí? Cada vez menos interés. La realidad es que las fuerzas de seguridad en diferentes niveles, creo que la Marina y el Ejército tienen un excelente nivel en manejo de armas a media larga distancia y en estrategias contra el crimen organizado, etcétera, ¿no? Y ciertas cosas de patrullaje, definitivamente, ¿no? O sea, son los expertos y tienen además están adquiriendo muchísima experiencia, ¿no? Con todo lo que está pasando en México. Y también ciertos cuerpos policiales, sobre todo en grandes ciudades como aquí en la Ciudad de México, hay policías con mucha experiencia, hay grupos policiales con mucha experiencia, ¿no? En ciertas cosas, pero lo que yo veo que sigue faltando y simplemente no hacen caso y no les interesa o no lo ven como algo necesario, y mucho es por el ego institucional, ¿no? Es el trabajo de combate cerrado con y sin armas, ¿no? La realidad es que no saben pelear, no saben someter, no saben aplicar, o sea, lo que aprenden en las academias, lo que aprenden en sus entrenamientos es obsoleto, es como desde los 80s, hay lugares donde enseñan técnicas de los 80s, de los 90s, siguen enseñando cosas que son bastante pobres en términos técnicos y tácticos y de aplicación real, bastante pobres, ¿no? A todos los niveles, no nada más policías o también militares, también marinos, ¿sí? Y les enojan mucho cuando digo esto y, este civil, este idiota que vas a ver, bueno, está bien, no pasa nada, pero los hechos son los hechos. Los hechos son los hechos, ahí está, ¿sí? No hay un nivel bueno, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos tampoco crean que hay un gran nivel generalizado, pero podemos encontrar grandes sectores dentro de los grupos de seguridad públicos y privados en el tema del uso de la fuerza a corta distancia, con armas y sin armas, bastante bueno, bastante actualizado, bastante bueno, ¿sí? Y que trabajan muy serio y que desarrollan habilidades bastante buenas, ¿sí? De verdad,
Pero aquí tú vas a los cuerpos policiales y es una vergüenza en términos incluso de condición física, ¿eh? No hacen ni 5 lagartijas. Los pones a hacer 10 burpees y se guacarean, ¿sí? Hasta se desmaya uno, ¿sí? Y se los digo por experiencia. Y en términos de manejo de armas también es una pena, es una vergüenza, ¿sí? No saben hacer un desenfunde de emergencia con diferentes posiciones, no saben cómo lidiar con un ataque armado a corta distancia. Para someter a una persona les cuesta muchísimo trabajo, con muchísimo de errores. Hay una obsolescencia tremenda en los cuerpos policiales en todo el territorio mexicano, ¿sí? Que yo vea que quieren hacer algo al respecto, no. Así de, tenemos esta carencia, ¿no? O esta obsolescencia, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y no es porque no vengan conmigo, es que no van con nadie. Y lo que llegan a buscar como de instructores y de capacitadores es muy a conveniencia, con mucha mafia de por medio, o sea, mucha corrupción, ¿no? De repartición del dinero que entra para esos programas de capacitación. Está muy viciado, ¿no? Ese mundo, ¿no? En el tema de guardaespaldas y protección ejecutiva es también ridículo, es ridículo. O sea, el nivel general de los escoltas en México es muy, muy malo. Y también se enfurecen y se enojan y dicen, vámonos a los hechos. O sea, si tú eres guardaespaldas y no te queda el saco porque tú estás capacitado, bien capacitado, pues no te lo pongas. ¿Sí? Pero hay personas que no están bien capacitadas, definitivamente, y se justifican con todo tipo de argumentos pobres, o viven en una irrealidad ególatra, así muy grandilocuente, ¿no? De lo que creen que pueden hacer y saben hacer, ¿no? Y en términos, por ejemplo, los militares, y lógicamente voy a sacar fuerzas especiales y también fuerzas especiales policiales, que tienen capacitaciones mucho más especializadas. Yo hablo de la masa gruesa, ¿no? No de las minorías de operaciones especiales, sino de la masa gruesa dentro de lo militar y lo naval, ¿no? Es muy pobre el entrenamiento de cuerpo a cuerpo y de combate cerrado con armas, muy pobre, ¿sí? Y no quieren hacer nada, ¿no? Y pues debería ser parte importantísima de su currículum y de la capacitación, pero ¿sí? Y repito, lo que llegan a hacer, a mí me han mandado un buen de videos de capacitaciones, de así momentos de capacitaciones, de cosas, tanto en seguridad privada y pública, y de veras, o sea, es triste. O sea, yo lo veo ya, antes me daba risa, ahora ya es como, bueno, ok, sí, no, está bien, no hay problema. Ustedes quieren vivir en eso, ustedes, o sea, yo pienso, ¿no? Ellos son los que son carne de cañón, ellos son la primera defensa contra la delincuencia, una delincuencia cada vez más agresiva, y no nada más la delincuencia en general, la delincuencia, sino personas que cada vez son más neuróticas, más estresadas, más agresivas, y que también hay un tema bien importante, que es el tema de los derechos humanos, y cómo ahora las redes sociales, las cámaras, los videos, cómo todo el mundo graba, y tú como elemento de seguridad, si no sabes someter a una persona, vas a usar un exceso de fuerza o te van a usar un exceso de fuerza. O sea, cualquier fulano te mete una madriza, ni lo pudiste someter, pones en una muy mala posición, en una mala imagen a tus compañeros y a tu gremio, ¿no? Y por otro lado, si te pasas, ¿sí? Porque te pasas de violencia y te pasas de fuerza, y lesionas, lastimas y le das todas las herramientas al sujeto para que te demande o para que argumente que fue un exceso de fuerza, y todas las redes sociales van a decir, miren a este señor, a este policía, a este escolta, miren cómo son los prepotentes, miren, lesionó, lastimó, y lo vemos todo el tiempo. Yo lo veo todo el tiempo, o veo tanto escoltas como policías, militares no tanto, marines no tanto, pero escoltas y policías que o son lastimados y subyugados, o que subyugan y lesionan de una forma equivocada y muy poco profesional a las personas. Y eso es falta de capacitación. Pero no hacen nada al respecto. Y no van a hacer nada al respecto. Y no van a hacer nada al respecto. Y si lo llegan a hacer, lo hacen, repito, a conveniencia de las academias, a conveniencia de los funcionarios que jalan los fondos
para un curso determinado, se buscan a un instructor y le dan unas migajitas, que enseñe 2, 3 cositas, ya fue la actualización, una actualización pésima, ¿sí? Pero eso sí, ya todos muy contentos, se reparten ese dinero, ¿sí? Porque también ahí hay una mafia, hay mucha corrupción. Entonces, esa es la realidad, y por eso pues se acercan poco con nosotros por eso, porque nosotros trabajamos en serio, porque nosotros les exigimos y no les gusta definitivamente. Y tampoco les gusta que les cobremos, porque yo sí les cobro, ¿sí? Ya hace mucho no me han hablado, pero la última vez que me llegaron a hablar, de hecho me dejaron de hablar por eso, porque les cobraba lo justo, y no, me querían dar migajas como a la mayoría de los instructores que capacitan policías y guardaespaldas, etcétera, ¿no? Migajas y por cursos y capacitaciones express, solo para argumentar, mis elementos están capacitados, etcétera, y pues tomaron un curso de 4 o 5 horas. ¿Sí? Pues no. Y además con técnicas, con dinámicas que de verdad no tienen nada que ver con la realidad, o sea, no, porque están fundamentadas a su vez en dinámicas y en escenarios que no han sido diseñados para que el elemento desarrolle verdaderas capacidades en el campo. Esa es la realidad. Entonces, pues, así es, ¿sí? Entonces yo personalmente ya no pierdo mi tiempo, ¿no? O sea, vengo nada más a dar clases a civiles ahí en el dojo. Si a veces aparece algún elemento de seguridad, pásale, págale la mensualidad como cualquier alumno, entrénate hasta donde quieras, hasta donde puedas, hasta donde te guste, y adelante, ¿sí? Hasta ahí, ¿sí? Mi enfoque es con la gente que realmente está interesada y que se da cuenta y que quiere hacer algo, pero que no nada más ve el aspecto técnico, práctico, funcional, sino que también ve el aspecto filosófico, el aspecto psicológico, el aspecto emocional, la importancia de colocar tu mente de otra manera, el objetivo de generar calidad de vida y no empeorar tu vida, todo eso. Y eso es lo que sigo haciendo y voy a seguir haciendo. En fin, que tengan un excelente lunes y nos estamos viendo en un próximo video. Hasta luego.